Hola, soy Rebecca, abogada con experiencia en derecho de familia, donde he trabajado durante más de 5 años. Actualmente trabajo en el Court of Protection. Viví 2 años en Perú, donde aprendí español y me conecté profundamente con la comunidad latinoamericana. En el verano de 2025 lancé una página web para ofrecer servicios a personas hispanohablantes, desde interpretación no registrada y traducción de documentos legales hasta apoyo en citas con clientes y un sistema de referir a otros abogados especializados. Creé este proyecto para compartir información y conocimiento con las comunidades latinoamericanas y de habla hispana, y para hacer que el acceso a la justicia sea un poco más fácil para todos. Espero que disfruten. Regreso con una serie más y hoy tengo el placer de entrevistar a María Conesa González de Judge and Priestley Solicitors, una abogada de familia con amplia trayectoria en Inglaterra, Gales y España. Desde 2011 ha trabajado en despachos reconocidos de Londres, especializándose en asuntos relacionados con menores y disputas internacionales, como sustracción de menores, ejecución de resoluciones extranjeras y solicitudes de traslado internacional y pensión de alimentos. María está acreditada por Resolution como especialista en derecho de menores y sustracción internacional y ha sido recomendada por la publicación Legal 500 y Chambers and Partners por su experiencia en el ámbito del derecho de familia, especialmente en temas transfronterizos y de menores. También está colegiada como abogada en España en el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia y es miembro de diversas asociaciones internacionales de derecho de familia. Habla con fluidez español e inglés y participa habitualmente en conferencias en el Reino Unido y en el extranjero. Ok, bueno, gracias María por eh, estar conmigo en este episodio. Estoy muy alegre de tenerte aquí a hablar con un tema muy importante. Creo que siempre vienen esas preguntas sobre la manutención de los Ujú. niños en derecho de familia. Entonces, muchas gracias y bien, estoy feliz de hablar contigo. No, muchas gracias a ti por invitarme, Rebeca. Un placer. Ok, Vamos a ver si bueno, podemos ayudar a un sí. poquito de gente. Sí, claro, creo que es muy importante informar a las personas porque en mi experiencia la manutención es algo en que podemos ayudar de una manera, pero realmente es por otra organización. Sí, Pero vamos a abordar las sí, preguntas. sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es exactamente la pensión alimenticia y quién está legalmente obligado a pagarla? A ver, como sabemos, los progenitores de los niños y otras personas pueden tener la patria potestad o la responsabilidad parental, que llamamos aquí, parental responsibility. Y hay muchos progenitores que se piensan que esos son derechos, tengo Claro. derecho a decidir sobre la vida de mis hijos, tengo derecho a verlos, tengo derecho a muchas cosas. Lo que se olvidan es de esa parte de responsabilidad. Una de las responsabilidades es la responsabilidad económica para cubrir las necesidades que tienen esos niños. Ujú, Entonces, cuando los progenitores se separan, entonces el progenitor con el que no vive el menor o que no tiene la residencia del menor, sino que ve al menor menos tiempo, tiene una obligación de compensar al otro progenitor que tiene el cuidado primario del menor, de sí. manera que sus necesidades pueden estar cubiertas económicamente. Eso no quiere decir solamente comprar ropa, pero es una contribución con respecto a la hipoteca o al alquiler o con lo que el progenitor necesite Ujú. lo necesite para pagarlo. Sí, claro, pero en muchos casos el otro progenitor no piensa o no asume la responsabilidad de pagar. Entonces, Efectivamente. sí, ¿nos podrías explicar quién es la organización en que calcula el pago? Sí. Para conseguir esa pensión de alimentos o esa manutención, hay dos opciones, ¿vale? Una es a través del Child Maintenance Service, el CMS, Sí. y otra es a través de los juzgados.
el primer punto de partida es siempre a través del Child Maintenance Service. Y es una organización gubernamental totalmente separada de los juzgados que en el momento en que los progenitores se separan y se necesita ese pago de alimentos porque no hay un acuerdo entre las partes o porque hay un acuerdo y una de las partes no lo está pagando, la parte que debe pagarlo no lo hace, entonces ese progenitor puede acceder al Child Maintenance Service, que lo que va a hacer es hacer un cálculo dependiendo de los ingresos que tenga el progenitor que tiene que pagarlo y dependiendo del número de noches que el Ujú, menor pase con ese progenitor, da una recomendación primero y dice, este progenitor debería pagar X. En ujú. el caso de que ese progenitor lo pague, perfecto. El CMS se separa y ya no tiene, se aparta y ya no tiene que hacer nada más. Se paga el dinero por acuerdo de las partes. El problema viene cuando el CMS le dice tienes que pagar X y no lo paga. En ese momento, el progenitor que debe recibir el dinero puede acceder al CMS y Ujú. ellos mismos pueden directamente coger el dinero de la cuenta de la persona que debe hacer el pago de esa manutención Sí, para que se pase directamente a la cuenta del progenitor que debe recibirla. sí, iba a preguntar cuáles son las mecánicas, ¿no? Para hacer que cumple si Eh, si deja de pagar. pues es así, el Child Maintenance Services tiene la potestad de, a través de HMRC, sí, de HMRC, puede ir directamente a recoger el dinero del sueldo que recibe para que vaya directamente a la persona que debe pagarlo. Entonces, es una solicitud que debe hacerlo el progenitor que debe recibir el pago de manutención. Entonces, el child maintenance no tienen que ir al tribunal o sí pueden ir al tribunal. Efectivamente, eso es lo que decía, hay dos opciones. Entonces, dependiendo de los ingresos, el juzgado no tiene potestad ni jurisdicción de hacer una orden con respecto a los ingresos, a no ser que sea a través del divorcio. Estamos hablando de progenitores que están haciéndolo no a través del proceso de divorcio, sino a través de ellos De los mismos, niños, porque no estén sí. casados o por lo que sea. Ujú. Entonces, si el progenitor que debe pagar esa manutención tiene un sueldo mayor a alrededor de 160.000 libras al año, alrededor, o creo que son más de 3.500 libras a la semana aproximadamente, Mm, entonces el progenitor que debe recibir el dinero, esa manutención, puede ir al juzgado y entonces puede decir, es que el CMS no puede ayudarme con respecto a esta manutención porque el progenitor que debe hacer el pago de manutención cobra demasiado, básicamente, para ellos poder asesorarme claro. en cuánto deben pagar. Y entonces en ese momento puedes presentar una demanda under the Schedule 1 of the Children Act, Sí, donde puedes solicitar al juzgado que lleve a cabo el tema de manutención. okey. Pero eso es completamente separado, por ejemplo, al divorcio, porque en el Sí. divorcio abordan, el tema de financiero, pero el Schedule 1 o Schedule 1, es Sí, diferente, ¿no? Es para los niños. eso, exactamente, es una pensión de alimentos solamente y es la ayuda económica que necesita el progenitor que vive con el menor, bueno, que el menor vive con ellos, para recibir ese apoyo económico. No tiene nada que ver con el divorcio, sobre todo es para progenitores que no están casados, pero que tienen un Ah, hijo en sí, común. okey. Ujú, okey, perfecto. ¿Cómo se calcula, el monto de la pensión alimenticia si hay factores en que la otra persona trabaja por sí mismo o tiene, una ganancia diferente o variable? Ese es el mayor problema que encuentran muchos progenitores que necesitan recibir la pensión de alimentos, porque realmente el Siemens no va a poder hacer mucho porque se basa única y exclusivamente en la información que recibe de los ingresos que recibe el progenitor, ¿vale? A través de HMRC. Sí. Lo que pasa es que lo que ellos podrían hacer en el caso de que no estén de acuerdo con el pago que hacen y que tengan pruebas de que recibe mucho más, lo que pasa es que es autónomo o a lo mejor es a través de una empresa y son dividendos más que simplemente un sueldo normal y convencional que Ah, recibe todos los meses, puede, puede apelar esa decisión del CMS e ir a un tribunal y ah, entonces el tribunal puede cambiar esa modificación, esa orden de cuánto deben pagar. ¿Vale? okey. Entonces hay siempre esa opción de apelarlo, lo que pasa es que es un proceso bastante largo.
Es Sí, el problema. pero eso es a través del Child Maintenance Service, no es a través Es a del... través del Child Maintenance que también tiene el tribunal. Entonces, el Sí. Child Maintenance es como en la primera instancia que te dice esto es lo que se debe pagar. El progenitor que debe recibir el dinero dice no es justo porque es autónomo, entonces no puedes ver exactamente todo lo que recibe. Y entonces a partir de ahí lo apelas y puede ir a un tribunal, que Ujú, normalmente son jueces de paz, ujú, los que toman la decisión de cuánto debería pagar y si esa decisión del CMS debería ser modificada o no. ujú. Okay. Bueno, yo he tenido en muchos casos una persona que no fue al Child Maintenance Service, ¿no? Sobre el otro padre, el padre. Pero preguntan qué puede hacer el juez en el tribunal sobre derechos de familia de los niños. Por ejemplo, si el otro padre no gana 3,000 por semana, entonces no puede presentar la solicitud Schedule 1 al tribunal, pero la mamá no ha ido al Child Maintenance Service siempre, o no siempre, pero a veces piensan que el Tribunal de Derecho de Familia en los procedimientos pueden hacer algo, pueden ejecutar una orden de esa manera. No, no, desafortunadamente en los juzgados de familia, cuando se está hablando de la custodia de los niños o se está hablando pues de unas visitas o de un relocation o de lo que pueda ser, Mm, el juzgado de familia no se va a meter en la pensión de alimentos que debería pagar un progenitor o el otro. Eso es totalmente separado. Además, es que el juzgado es que no está interesado. No está interesado hasta cierto punto, porque si hay un abuso económico y uno de los progenitores está diciendo no te voy a pagar dinero hasta que me dejes ver a los niños, eso al final es un abuso emocional y financiero de la otra parte. ujú, Entonces, eso sí que se tendría en cuenta como, como un concern, como una preocupación de la manera en la que sí, se está comportando ese progenitor, pero la realidad es que el juzgado, eso es todo lo que puede hacer, tenerlo en cuenta. No es una ujú, cosa que el juzgado pueda ordenar, esto es lo que tienes que pagar de manutención. ujú. Sí, eso es lo que yo pienso también y es algo Mm, que presenté en el tribunal y el juez siempre dice que no es parte de mi ámbito, digo, mm, para resolver el problema. Entonces, una efectivamente. lástima, ¿no? Para las Sí, familias que no, sí, bueno, realmente necesitan ir al Child Maintenance Service para ver lo sí, que pueden obtener del otro padre. Em, sí. sí, entonces sí, bueno, hoy en día hay muchas familias que se separan y encuentran con otra familia, no sé, empiezan con otra pareja y ellos tienen Ujú. o ellas tienen una familia. La otra persona como madrastra tiene una obligación para pagar esa otra familia. No, No. no, no, no. Solamente aquellos que tengan patria potestad. Ujú, Entonces, en el caso de que, por ejemplo, si hay una adopción, si los progenitores, si, por ejemplo, si la madre y el padre se separan, el la nueva pareja de la madre tiene patria potestad, llevan muchos años juntos y luego se vuelven a separar, sí que puede haber una responsabilidad ahí para que tenga que pagar por eso de que tiene patria potestad si hubiera una orden, pero no es una cosa que automáticamente sea obligatorio. okey. Y si la otra persona, esa otra pareja gana mucho y su pareja, por ejemplo, el padre o madre en este caso, no trabaja, pero está dependiente en el pago de su pareja, Mm, no tienen la responsabilidad. Un ejemplo es que, por ejemplo, si yo estoy separada de mi mm, pareja, él tiene sí, otra pareja que tiene una familia, pero la pareja gana muchísimo y el papá no trabaja ahora porque no sí, necesita. sí. Yo puedo preguntar o pedir dinero de la pareja en ese caso porque ¿Casados o no casados? casados. Si Sí. están casados, entonces en el momento en que se separen y se divorcien, ella podrá pedir una Ah, spousal maintenance, una pensión ya. compensatoria, pero va a ser más complicado para el tema de los niños.
de Sí, una pero pensión de alimentos. el No lo dinero, evita, no lo impide, pero es más complicado. A lo mejor tendría que ir a través de un Global Maintenance o a través de una Spousal Maintenance, más que por una pensión de alimentos si el progenitor no tiene patria potestad o responsabilidad parental con respecto al menor. ok, pero sí, lo que quiero, no sé si me explico bien, pero si el papá no trabaja, pero es Sí, dependiente en su pareja, y yo sí. tengo mi hija aquí, yo quiero el dinero del papá, pero viene de la Ah, pareja. vale, perdón. Vale, no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta para el tema de la pensión de alimentos. Sin embargo, si él está casado, si él a través del divorcio, en el caso de que el papá está viviendo con su nueva pareja, que es la que cobra dinero, su income se tendrá en cuenta también, Ah, ok, eso quería ¿vale? saber, Pero en sí, el sí. divorcio, si no es en el divorcio, no se tiene en cuenta, Ah, ok, ¿vale? Es que es diferente, totalmente diferente, pero para el tema de los niños no se tiene en cuenta, ¿no? empieza a estar Porque ella no tiene complicado. ninguna responsabilidad con respecto a los menores. Sí, sí, bueno, gracias. Ahora sí Perdón, que podemos me ha costado hablar. un segundo ubicarme. No, está bien. Sí, ahora sí podemos hablar sobre una situación internacional, Mm, porque en unos casos quieren reclamar una manutención de otro país. Entonces hay algo se llama reconocimiento y ejecución recíproca de órdenes de manutención en inglés, Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders. ¿Cómo funciona esto? vale. Es un proceso que se tiene que iniciar. O sea, a ver, primero, no es válido para todos los países. Hay una lista de países que están en ese acuerdo recíproco para que las sentencias con respecto a la manutención puedan ejecutarse en un país diferente. Mm, Entonces, lo primero hay que ver si se puede utilizar ese acuerdo o no, pero en el caso de que se pueda, la persona que ha de recibir el dinero, o sea, que tiene la orden de pensión a su favor, que porque lo recibir se pone en contacto con Remo y Remo entonces solicita al país, a la oficina de Remo en el otro país, que les ayude para que esa orden se pueda ejecutar. El problema de Remo, y dicho así, es muy sencillo. El problema es que, y lo bueno, perdóname, lo bueno es que el solicitante, el demandante, que debe solicitar esa ejecución, por lo general no tiene que pagar costes legales, por lo menos en Inglaterra, ¿vale? ok. Entonces, alguien en España que está intentando, o por ejemplo, yo he tenido algún caso con Brasil, alguien que está intentando ejecutar esa sentencia de Brasil de pensión de alimentos en Inglaterra, esa persona no tiene que pagar costes legales porque están todos cubiertos a través del gobierno y no tiene que venir a ningún juicio ni nada. Ah, qué bueno. El problema es, sí, es muy, esa parte es lo bueno. Lo malo de Remo es que los procedimientos son muy lentos, Sí, y me son imagino que muy, en muy lentos. otros países que tienen, no es que no tienen otra interpretación, pero tienen otras maneras de trabajar. A veces está una demora grande. Sí, Entonces me imagino que es muy complicado cuando sí, ya empiezas de esto. efectivamente. Porque no solamente la demora que haya tardado ese tribunal específico en tomar la decisión de la pensión de alimentos, es también la demora que hay para pasar la información de ese país a Inglaterra para luego poder ejecutarla. Entonces, es mucho más lento. Sí. Y se puede Pero dar, hay otras formas de hacerlo que son mucho más rápidas. El eh, problema es que cuestan más dinero, ¿y pero son más rápidas. qué tipo de forma? Pues hay una regulación europea, entonces si la decisión de pensión de alimentos se llevó a cabo antes de 2020, se Okay. puede ejecutar aquí directamente sin tener que pasar por Remo. Ujú. eh, y es un reconocimiento automático, ¿vale? Entonces es mucho más rápido. Si la decisión se tomó, si viene de un país de la Unión Europea, si viene de un país que no es de la Unión Europea o que se tomó después de Brexit, o sea, a partir de 2021, Mm, entonces se puede ejecutar esa sentencia casi de la misma manera a través de la Convención de la Haya, okay. ¿vale? Que Ujú. volvemos a lo mismo, es automáticamente reconocida y por lo tanto es muchísimo más rápido, Ah, bueno. ¿vale? Entonces, Ujú. tienes que balanzar dependiendo de la cantidad Mm, que vaya a recibir el progenitor, te interesa ir por lo rápido o esperarte
para ahorrarte esos costes legales. Ujú. Entonces, es una cosa que hay que ver caso a caso. Sí, pero qué bueno, hay más que una opción en Sí, este. sí, 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 sí. Sí. Bueno, si puedo dar un ejemplo, de un caso que no, el país no está parte del convenio de la Haya que cobra, Ujú, em, internacional de los menores. Eh, ujú, Esa persona era de Argentina, el papá era de Argentina, los dos viven aquí, los dos están separados, tienen niños aquí y él paga a través del Child Maintenance aquí en Inglaterra, pero ella tiene una orden de Argentina hace 2 años, por ejemplo, y está tratando de ejecutarlo aquí en este país, pero no está parte del convenio de la Haya en este sentido. Creo que es de 2007. 2007. El convenio del año 2007. Y esta orden en Argentina retrasa hace 10 años, entonces ella está esperando un pago de 10 años del papá. En este caso, ¿qué puede hacer? Presenta una demanda para ejecutarla aquí. El equivalente a un exequatur o algo así. Tú puedes solicitar aquí una demanda para que se reconozca esa sentencia. Ah, ya, ok. Y luego es una Lo que yo haría obligación. sería presentar una demanda under the Schedule One Ah, para ya. ejecutar esa sentencia aquí. Ok. Bueno, entonces sí hay una opción para una Sería persona. una opción. Sí, hay una opción para una persona que tiene ese problema, pero no está parte de un Sí. convenio o algo así. Ujú. Bueno, qué Sí, sí, interesante. sí, Qué interesante. sí, sí lo es. Además, hay otra convención de la Haya, hay otro acuerdo internacional que ahora mismo se me ha ido, que te lo puedo mandar después, porque ahora mismo se me ha ido, pero hay otra regulación que merece la pena mirar, porque hay muchos países que también son parte del... Y ahora se me ha ido, Está se me ha bien. ido, luego te la mando, pero hay otra regulación en la que sí que puedes utilizar, ¿vale? Para cosas Ok. así. Bueno, cuando me envías, yo puedo ponerlo en el link, ¿no? Aquí en Exacto. Sí, sí. Bueno, ¿qué consejos prácticos daría a los padres para mantener el proceso lo más justo y centrado en los hijos? Que vayan a mediación, que se olviden de sus diferencias y que piensen en lo que los niños realmente necesitan para tener una vida más o menos igual en ambas casas. Ujú. Que se vayan a mediación y que intenten llegar a un acuerdo. Si no pueden llegar a un acuerdo, pues entonces a través del Child Maintenance Service. Pero en el caso de que haya una recomendación del CMS, que se pague porque es que si no se paga al final el CMS va a recuperar el dinero igualmente y los dos van a tener, el progenitor que tiene que hacer el pago va a tener que pagar más porque le cobran una fee y el progenitor que lo recibe va a cobrar menos porque tiene que pagar una fee. Ujú. Entonces, que lo están haciendo por sus hijos, que la pensión de alimentos es para los niños, que no es para el progenitor que está cuidando de los niños. No, Entonces, claro, que vayan a mediación, que funciona muy bien, a ver si pueden llegar a un acuerdo. Esa es mi primera recomendación. sí, Y segundo, que siempre antes de aceptar nada en mediación, que hablen con un abogado para que puedan tener ese asesoramiento, de sí. manera que sepan a lo que tienen derecho para esos niños y cuáles son las obligaciones antes de ir a mediación. De manera que puedan ir a esa mediación con conocimiento. Que luego en mediación pueden llegar a un acuerdo que a ellos les parezca bien, perfecto, pero por lo menos que tengan ese conocimiento de qué responsabilidad tienen, qué responsabilidad no tienen y qué obligaciones y qué derechos y todo. Sí. Y al final es el niño, ¿no? Que sufre, quien sufre. Claro, Sí. exactamente, exactamente. Al final, ir por procedimientos legales es una cosa que sufren todas las partes, Ujú. económicamente, emocionalmente, psicológicamente al final, aunque los progenitores piensen que a los niños no les afecta, porque saben que papá y mamá o papá y papá o mamá y mamá se están separando y que no se llevan bien. Sí, sí. Bueno, tengo una pregunta más. ¿Cuál es un malentendido o más común sobre la pensión alimenticia o en el remo, ¿no? Internacional que te gustaría Eh, aclarar o informar? Y si no hay, está hay bien. De remo, creo que ya lo he dicho, que es muy lento, que es Mm, muy lento. Entonces,
si vas a hacer una solicitud para ejecutar una sentencia a través de remo en otro país, habla con un abogado del otro país también, porque a lo mejor hay una opción más rápida. Entonces, que no se me malentienda, que remo es una cosa muy buena, es un proceso que funciona y que gracias a Dios ayuda a mucha gente, pero también es bueno tener ese asesoramiento en ese país de manera que puedas ver si hay alguna opción más rápida o más ventajosa. Ujú, ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas que diría, porque hay mucha gente que se confía y hay veces que merece la pena esa conversación. ujú. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Vale? Con eso No, a ti. terminamos esta nuestra entrevista. Gracias por darme espacio y, no sé, darnos tu experiencia y conocimiento en esta área de derecho de familia. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a ti por tenerme. Un saludo. Ha sido un verdadero placer conversar con María y conocer más sobre la manutención en Inglaterra y Gales y en el extranjero, y los distintos desafíos que plantean en el ámbito del derecho de familia. Su conocimiento y experiencia nos han permitido entender mejor cómo se aplican y qué impacto tienen en la vida de las familias. Gracias por acompañarme en otro episodio. Recuerden seguirme para no perderse las próximas conversaciones donde continuaremos explorando el derecho de familia desde distintos rincones del mundo.